lo que dijo Pablo, el apóstol Pablo, en el cual a la unidad del capítulo 1 del libro de la carta del apóstol a los Corintios, él está lanzando un ruego. Me llama poderosamente la atención la palabra os ruego. Así inicia el texto en el versículo 10. Os ruego. Y esa palabra allí, cuando estaba analizando eso acerca de este tema, es algo que hay que prestar atención, porque esa palabra en el griego significa una exhortación, una consolación o un amonestamiento. Él está amonestando a ellos. Es alguien, o sea, esa palabra os ruego, es la misma palabra que se usa para cuando Jesús habló y dijo, os rogaré al Padre para que envíe al Consolador. Y esa palabra es paracaleo, que significa alguien que es llamado al lado de. Entonces, ese ruego allí es como alguien que tiene que, es alguien que está exhortando o alguien que está consolando, ¿no? Entonces, en el asunto de la división hay que prestar mucha atención, porque Pablo está haciendo un énfasis muy, muy profundo, y él está señalando allí que hay diversos problemas en los Corintios. Mire que los Corintios eran una iglesia a un territorio, pues, que cuando hablamos de Corinto estamos hablando de un territorio, una provincia, donde habían varias iglesias. Y cuando cuando se habla de la iglesia de Corinto, no específicamente está hablando de un lugar, de una catedral enorme donde iban todo el mundo. No, está hablando de los diferentes puntos donde estaba la iglesia del Señor, donde habían pastores, donde habían servidores del Señor. Entonces, ahí en esa región es donde se desarrolla el asunto es lo que le llaman el corintianismo, que creo que es el término que se usa mucho para aquellos que utilizaban y se creían más prominentes que otros, porque tenían los dones espirituales, los dones sobrenaturales. Y aquí precisamente hay un punto en el cual ha hecho que muchos grupos se dividan, porque usan la supremacía de los talentos, de los dones, para ponerlos por encima de otros grupos o de otras iglesias que no tienen esa capacidad que ellos tienen. Pero sin embargo, podemos ver que esto no impresionaba a Pablo, porque Pablo, por medio del Espíritu, tuvo que ir a corregir, o tuvo que corregir esta desaveniencia en el cual ellos tenían los dones, pero estaban divididos. Tenían los dones del Espíritu, pero estaban divididos. Así que no siempre tener las manifestaciones de Dios o del Espíritu implica que estamos bien, ¿no? O sea, hay lugares donde tú ves que hay mucha manifestación, mucho poder, mucha gente usada por Dios, por el Espíritu, pero eso no quiere decir que estén unidos, porque tener dones no implica unidad. ¿Okay? La iglesia de Corinto estaba llena de dones, pero estaba dividida. No así cuando hablamos en los de Galacia, que ahí sí Pablo le escribe a los de Galacia en el capítulo 5, 20 del 17 en adelante, acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Entonces, el fruto del Espíritu, ahí dice, es amor. Y precisamente eso era lo que le faltaba a los corintios. La unidad en el vínculo en Cristo, la unidad de ese vínculo es el amor. Pero acá en Galacia también había otro problema, ¿no? Aparte de que no tenían algo que los corintios no tenían, que era el fruto del Espíritu,
el fruto del Espíritu, ellos también estaban siendo sucumbidos por las obras de la carne. Bueno, ya ese es otro punto, ¿no? Estamos concentrados en lo que es la unidad. Pero a los de Corinto les faltaba lo que los de Galacia sí tenían. Entonces, noten que en el capítulo 1 inicia todo esto. Pablo está amonestándole a esta iglesia, porque precisamente para eso fue escrita la carta, para amonestarle a ellos de que debían de estar siempre unidos, ¿no? Y que los dones y los talentos que Dios daba no era solamente para presumir y para denotar supremacía ante los demás, sino que era para mantenerlos unidos. Y en el capítulo 12 del libro de allí, de ese mismo libro, de esa misma carta, el apóstol Pablo, me llama poderosamente la atención que Pablo utiliza una analogía o una figura de edición para hablar del cuerpo. Dice, si todo tu cuerpo fuera ojo, en el capítulo 12, si todo tu cuerpo, que ahí mismo habla de los dones del Espíritu, todo tu cuerpo fuera ojo, ¿dónde quedaría la mano? Un ejemplo, si todo tu cuerpo fuera, si todos fuéramos pies, o si todos fuéramos ojos, si todos fuéramos orejas, oídos, estoy parafraseando, ¿no? O sea, que no todas las partes del miembro son iguales, pero a todo el cuerpo Dios escogió para que se mantengan unidos. Cada uno se necesita del otro. ¿Me explico? Cada uno se necesita del otro. Y yo no le puedo decir a la mano, no te necesito. No le puedo decir al pie, no te necesito. Ni a mí, el ojo, no te necesito. Y fíjense lo que dice allí, que las partes que a nosotros nos parecen menos importantes, esas son importantes para Dios. Ejemplo, el hígado no se ve, pero el hígado es importante, porque sin el hígado, la sangre prepondera en el hígado, y eso nos ayuda a que la sangre corra bien en el organismo y se desarrolle bien. Pero no la vemos. A veces tratamos con más prominencia algunas partes del cuerpo que no son importantes. Por ejemplo, están las cejas. Hay mujeres que se sacan las cejas y bueno, para verse bien, etcétera. Y hay muchas mujeres que creen que mientras más estética tiene, mejor se ven. Pero eso no tiene mayor relevancia, porque tener cejas o no tener no es importante para el cuerpo, sino las partes vitales, los órganos vitales que están adentro, que no se ven, como el corazón, como el hígado, como el páncreas, sin el riñón. Hay gente que vive con un riñón, pero si alguna parte del cuerpo, el corazón, por ejemplo, no podemos vivir. Entonces a veces no le prestamos importancia a la parte del cuerpo que realmente necesitamos tener con salud, y entonces queremos tener más importancia a la parte de afuera. O sea, no creemos en la unidad. La unidad la unidad debe estar consona. Tanto lo de adentro como lo de afuera debe estar unido, porque si nosotros, por ejemplo, el cerebro no está en buena salud, la otra parte del cuerpo no puede funcionar bien. Si el corazón no está funcionando bien, el cuerpo se debilita y podemos morir. Entonces, por eso Pablo habla de que es necesario que tratemos bien a todas las partes del cuerpo en Cristo. Y también eso yo lo aplico a la vida ministerial, de que nosotros no podemos tratar a una iglesia, a un hermano, menos porque nosotros tenemos más dones, o de repente los dones que tenemos funcionan o se ven visiblemente más que los dones que usan ellos. Entonces, mucho cuidado con esto. Una iglesia grande, una iglesia, una catedral, no cuando hablo de una iglesia, una catedral donde se reúne el cuerpo de Cristo, no implica que ese lugar se practique la unidad. ¿Me explico? Entonces es importante siempre, cuando el cuerpo está iniciando en una casa, en un lugar, siempre mantener esa unidad, que cuando la iglesia, el cuerpo de Cristo crezca, se mantenga siempre unido, y que los dones y que las bendiciones que Dios da no traigan división. Entonces, una vez una hermana me decía, a veces yo prefiero estar en una iglesia pequeña
que grande, porque allí tú puedes tratar con todos los hermanos, allí tú puedes, los pastores están anuentes a tus necesidades, etcétera, etcétera. Puedes conversar con algún pastor y todo lo demás, pero cuando vas a una congregación grande, que prácticamente eso es lo que muchos están promocionando hoy en día, ¿no? Sin intención de entrar en debate de esto, de que mientras el cuerpo más grande está, ahí está Dios, pero lo que debemos nosotros cuidar es la unidad y no el tamaño de la congregación, o no la estética del lugar, sino la unidad. Cómo viven o cómo se tratan los que están dentro de ese edificio, porque la iglesia no es el edificio, no es la estética, sino es los llamados, los que están adentro, los congregados. Eso es iglesia. Entonces, nosotros debemos estar unidos, porque cuando vino la reforma, el cuerpo de Cristo buscó o se proliferó en congregaciones, en denominaciones. Y aunque ustedes no lo crean, la reforma también trajo muchas cosas buenas, también trajo muchas cosas malas, porque de ahí se proliferaron los grupos religiosos y todo lo demás. Entonces, a veces por eso, y ya para terminar el punto, muchos decimos, ¿de dónde eres? Yo soy de la iglesia del grupo tal. ¿De dónde tú eres? Yo soy, sin mencionar nombre, yo soy del concilio tal. Entonces, ¿acaso está Cristo dividido? Y ahí vuelvo y termino en el punto medular. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Acaso Pablo murió por ustedes? ¿Acaso Cefas, Apolos murieron por ustedes? Cristo no está dividido. ¿Ok? Cristo no está dividido. Y dice ahí el versículo 10 del capítulo 1 que hablemos una sola cosa. Y esta frase es importante, porque esta parte en el griego significa que estemos de acuerdo. ¿Okay? El uso de esta frase, Pablo la presenta como una obra clásica, en el cual indica de que nosotros debemos vivir y movernos en ese norte, que es la unidad. Hablemos una sola cosa no significa que todas las iglesias o todas las denominaciones deben de tener la misma manera de pensar, no, o la misma metodología, no, sino que todos estemos unidos en Cristo, ¿ok? Todos estemos unidos en Cristo. Cuando Pablo dice, hablemos una sola cosa, no está diciendo que tú debes pertenecer a una denominación para ser salvo, no. O que debes de hacer todo lo que dice esa denominación para ser salvo, no. Sino que hablemos una sola cosa, es el sentir y es la manera de pensar en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la verdad. Eso es lo que significa hablar una sola cosa. Y dice también, estéis perfectamente unidos. Y esa palabra allí significa remendar, ¿no? Remendar es como cuando Pedro estaba remendando las redes y Jesucristo se le aparece allí antes de llamarlos a ellos a ser pescadores de hombres. Dice que Jesús estaba pasando por allí en el capítulo 4, si no me equivoco, de Mateo, y ellos estaban remendando las redes. Bueno, esa palabra, que estéis perfectamente unidos, es la misma palabra griega que usa Jesús que usa el escritor de Mateo cuando vio a Pedro y a Juan remendando las redes. Eso significa estar perfeccionados, estar completos, ¿no? Es lo que significa la palabra perfectamente unido. Y este ferviente ruego de Pablo por la unidad de la iglesia nos hace resonar a nosotros de que nuestra predicación debe ser unidad. Nuestra predicación debe ser cristocéntrica, la doctrina de Cristo y los apóstoles. Eso debe ser nuestra manera de predicar, el enfoque. Y noten que dice, estén unidos en una sola mente y en un solo parecer, ¿no?
Y esa palabra allí significa que tengamos una misma actitud, significa que tengamos una misma opinión, un mismo juicio, un mismo concepto, eh, que nos lleve a un solo sentir, que es Cristo. So, Pablo dice allá en Filipenses capítulo 2, 11, haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Es la misma palabra que se utiliza, el mismo sentir. Cuando estamos unidos en una sola mente, estamos unidos en un solo sentir. Y ahí está Dios. En el día de Pentecostés dice que estaban todos unánimes juntos. Y no solamente estaban juntos, sino que estaban unánimes. Entonces, unidad, allí, la palabra unidad o notumado, que eso significa estar unidos en una sola mente, en un solo parecer. Hay gente que pueden estar reunidos, pueden haber 2000 personas en una congregación, pero no están en un mismo sentir. Eso es triste. No están en un mismo sentir. O sea, por eso yo les digo, no hay que luchar para tener una catedral enorme. No hay que luchar para llenar los templos. No, hay que luchar para que los que están allá adentro puedan estar en un mismo sentir y en un mismo parecer en Cristo Jesús. Y así dice que descendió el Espíritu Santo, porque dice que estaban todos unánimes, unidos, juntos, ¿no? En un mismo parecer, un mismo sentir. Eso hace que Dios se manifieste, que el Espíritu se manifieste, pero eso también hace que haya una salud, una unidad en mente, en salud, en un mismo parecer, ¿no? Así es que tratemos de vivir esa unidad. La Biblia habla mucho acerca de esto, ¿no? Tratemos de proliferar esa idea en nuestras congregaciones, para que cuando crezcamos, no solamente crezcamos en membresía, sino que esa membresía pueda crecer en un mismo sentir. Pero si el pastor o los pastores no inculcan esa idea de que la unidad es interna, la unidad debe ser en mente, la unidad debe ser en amor, en el vínculo de esa paz, entonces de nada sirve tener una iglesia enorme, si no hay unidad. Así es que Dios le bendiga, y por ahí voy a estar soltando otras cápsulas acerca de este tema.